buenos días, queridos amigos. Qué alegría estar con ustedes en Domingo es Fiesta para sentir, para vivir la palabra de Dios. Soy Carlos González, estaré con ustedes esta mañana junto a nuestro querido padre Gerardo Aste, sacerdote de la Compañía de Jesús, a quien recibimos con un fuerte abrazo. Gerardo, muy buenos días. Muchas gracias, Carlos. Buenos días a ti y a todos los que nos escuchan todos los domingos. Es un gusto poder estar de nuevo con ustedes en Domingo de Fiesta para conocer un poquito más en profundidad la palabra de Dios. Hoy celebramos la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. Así es que me dará mucho gusto profundizar en las enseñanzas que nos ofrecen el Evangelio de hoy. Excelente, Gerardo. Entonces escuchemos la palabra de Dios. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron sus discípulos a Jesús: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles: Vayan a la ciudad y encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, y en la casa en la que entre, díganle al dueño: El maestro pregunta, ¿dónde está la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Les enseñará una sala grande en el piso de arriba, ya dispuesta y preparada. Prepárenos allí la cena. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Tomando una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio y todos bebieron. Y les dijo: Esta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por muchos. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los olivos. Gerardo, explícanos, ¿de qué trata el Evangelio de hoy? Claro, Carlos, con mucho gusto. Mira, estamos en el 9º domingo del tiempo ordinario, pero no es un domingo muy ordinario que digamos. Pues hoy la iglesia celebra la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, es decir, la fiesta del Corpus Christi, y en ella celebramos la Eucaristía. Originalmente esta fiesta se celebraba el jueves después de la solemnidad de la Trinidad, pero por motivos pastorales en muchos países se pasó al segundo domingo después de Pentecostés. ¿Y por qué celebrar hoy la Eucaristía? Porque la Eucaristía es el alimento que sostiene toda la vida cristiana. Y si nosotros vamos a ponernos a caminar con Jesús en su vida pública durante el tiempo ordinario, necesariamente tenemos que apoyarnos en la Eucaristía. El relato se ubica el primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual. Pues en tiempos de Jesús la fiesta de los ácimos o la fiesta de los panes sin levadura ya se había unido a la de la Pascua. Y esa noche se celebraba la cena de Pascua. Bueno, pues el texto nos dice que mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa pronunció la acción de gracias, se la dio y todos bebieron. Y les dijo: Esta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por muchos. Y luego de pronunciar estas palabras, todos ellos comieron y bebieron. Bueno, pues su cuerpo y su sangre, en la forma de pan y vino, fue el último regalo que Jesús nos hizo antes de morir crucificado. Y cada vez que celebramos la Eucaristía, el sacerdote repite el gesto de Jesús, de entregarnos su cuerpo y su sangre, de modo que cuando comulgamos también nosotros repetimos lo que hicieron los discípulos. Por estos motivos, los invito a conversar acerca de esta importante celebración. Y a la luz de esta fiesta, Gerardo, mi primera pregunta sería: ¿por qué Jesús hizo esto? ¿Por qué se le ocurrió darnos a comer su cuerpo y darnos a beber su sangre? Bueno, en realidad, Carlos, de este pasaje evangélico surgen muchas preguntas. Por ejemplo, ¿y por qué los discípulos aceptaron este regalo con total naturalidad? Y además, ¿qué quiere decir eso de que su sangre es sangre de la alianza? Bueno, pues para responder estas preguntas, pienso que ayudará a mirar algo de las prácticas de sacrificios de los pueblos antiguos. Pues casi todos esos pueblos
ofrecían sacrificios a sus dioses y lo hacían porque eran conscientes de que ellos no eran los creadores y sustentadores de todo lo que existe y que debía haber una esfera de lo divino en donde se debía encontrar la razón de ser, el sentido y la explicación de toda la realidad. Bueno, pues esta práctica antigua de sacrificio se desarrolló básicamente por dos razones. Primero, para mantener buenas relaciones con lo divino, pues los pueblos antiguos pensaban que de la divinidad no solo venían los bienes, sino también los males, como las pestes y las catástrofes, etc. Y que era la divinidad la que guiaba el curso de la historia y los movimientos de la naturaleza. Por tanto, había que estar de buenas con ella y aplacarla y complacerla para que su furia no se descargue contra nosotros a través de la naturaleza. Y segundo, en algunos países como el de Israel, también se ofrecían sacrificios a fin de sellar un pacto de compromiso entre el pueblo y la divinidad. Pues un pacto se sellaba por medio de sangre. Y mediante dicho pacto, la divinidad ofrecía su protección y el pueblo se ponía a su servicio. Pero Gerardo, ¿y de qué manera con la ofrenda de sacrificio se complacía y agradaba a la divinidad? Lo voy a dejar esta pregunta, por favor, nos vamos a ir a una pausa y luego regresamos con tu respuesta aquí en Domingo es Fiesta. Pausa y volvemos. Soy Carlos González desde la ciudad de Trujillo. Estamos junto a nuestro estimado padre Gerardo Aste, ¿no? Conversando sobre la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. Aquí en Domingo es Fiesta. Gerardo, te consultaba antes de irnos a la pausa, ¿de qué manera con la ofrenda de sacrificio se complacía y agradaba a la divinidad? Bueno, Carlos, se complacían los dioses de la misma manera como nosotros buscamos complacer y hacer sentir bien a las máximas autoridades o a los visitantes importantes que llegan a nuestros pueblos. Y esto lo hacemos haciéndoles regalos valiosos, entregándoles las llaves de la ciudad o ofreciéndoles lo que consideramos más importante y querido. Entonces me preguntarás, ¿y cuál es la principal riqueza del mundo campesino? Pues son sus animales y los frutos de la tierra. Más aún, si la tierra producía buen fruto y los animales tenían abundantes crías, los pueblos pensaban que eso se debía a la intervención de la divinidad en su favor. Por tanto, a ella había que agradecerle. En consecuencia, lo mejor que poseían, es decir, sus cosechas y sus animales, es lo que tenían que ofrecer a la divinidad en gesto de gratitud y complacencia. ¿Y cómo hacían los pueblos antiguos para entregar estos regalos a la divinidad? ¿Cómo podía la divinidad recibir estos regalos? Bueno, pues la forma que imaginaron fue a través del humo que sube hacia el cielo. Y eso sucedía en el momento en que se sacrificaban y quemaban a sus víctimas. Pues los pueblos antiguos siempre creyeron que sus dioses habitaban físicamente en lo alto, sobre las nubes del cielo. En consecuencia, en señal de desprendimiento y de entrega y regalo, los pueblos antiguos quemaban sus ofrendas para que el humo que salía de ellas ascendiese hacia el lugar en donde se encontraba la divinidad. Ahora, Gerardo, ¿y acaso el sacrificio en honor de la divinidad incluía ofrecerle a Dios lo mejor que el pueblo tenía? Mira, Carlos, los antiguos también pensaban que mientras más desprendimiento había en la ofrenda, es decir, cuando uno se desprendía de lo que más quería, esta iba a ser más agradable a la divinidad. Y en recompensa la divinidad les iba a dar más protección y ayuda. Por tanto, había que ofrecerle lo primero, lo mejor, lo más valioso, lo más importante que se tenía. Y lo más valioso y esperado que tenían los pueblos antiguos eran los primeros frutos de las cosechas y las primeras crías de sus animales. Incluso en algunas culturas había la práctica de ofrecerle hasta los primeros hijos. En el judaísmo, los primeros hijos le pertenecían a Dios. Por eso al nacer Jesús, María y José lo llevaron al templo para presentarlo al Señor. Pero era necesario rescatarlo, y eso se hacía mediante una donación al templo. Bueno, pues en consonancia con la cultura de su entorno,
también Israel se movió en la lógica de los sacrificios. Israel practicaba el sacrificio para pedir perdón y agradecer a Dios, y también para honrar el pacto o compromiso que Dios había hecho con su pueblo. Mediante ese pacto, Dios se comprometió a proteger al pueblo y a hacerlo próspero. Y a su vez el pueblo se comprometió a tenerlo solo a Él como a su único Dios y a observar todas las leyes y obedecer sus mandamientos. Y lo que sellaba y daba validez a este pacto era la sangre de los animales sacrificados. Entonces, con el fin de sellar un pacto, una parte de la sangre de los animales sacrificados se le ofrecían a Dios y con la otra parte se rociaba al pueblo. De esta manera, las dos partes se obligaban a cumplirlo. Veremos que en el caso de Jesús, la sangre de su entrega en la cruz fue la que selló el nuevo pacto o Nuevo Testamento entre Dios y nosotros. Gerardo, pero hay algo muy importante. ¿Y qué nos puedes decir del Evangelio de hoy a la luz de la práctica sacrificial del pueblo de Israel? Bueno, Carlos, el Evangelio de hoy nos ubica en el día en que se sacrificaba el Cordero Pascual. Ese sacrificio se hacía a media tarde a fin de poder preparar el Cordero para la cena pascual de esa noche y así celebrar la Pascua. Y entonces durante la celebración de la Pascua el pueblo recordaba que en la noche de la liberación, el día de la última plaga, que era la de la muerte de los primeros hijos y de las primeras crías, ese día cada familia judía sacrificó un cordero y con la sangre del cordero roció las jambas de las puertas de sus casas. La señal de la sangre de sus puertas les sirvió de protección, pues el ángel exterminador pasó de largo sobre aquellas casas que estaban marcadas con la sangre del cordero. Y los primeros hijos de esas familias no murieron. Pues ahora, según el relato, Jesús y sus discípulos, al igual que todo el pueblo, van a reunirse para recordar la liberación de Egipto y van a participar del rito establecido para celebrar la cena pascual. Pero el Evangelio nos dice que mientras que celebraban la Pascua, Jesús realizó un gesto absolutamente sorprendente, que no era parte del rito de la Pascua, pues tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Luego, tomando una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio y todos bebieron. Y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por muchos. Jesús le dio a sus discípulos el pan, diciendo que es su cuerpo, y luego les dio el vino, diciendo que es su sangre. Y añadió que es sangre de la alianza derramada por los hombres. Con este gesto, Jesús se puso en el lugar del Cordero Pascual, de la víctima, y se hizo a sí mismo el Cordero que se sacrifica en signo de protección y liberación. Además pidió que coman su carne y beban su sangre, porque Él es el verdadero Cordero Pascual, el verdadero liberador. ¿Y qué nos puedes decir de este gesto eucarístico que hizo Jesús? Pues además de ser inusual, ¿por qué lo hizo? Bueno, en efecto, Carlos, el gesto de Jesús fue sorprendente y muy significativo para los discípulos, porque sabían que la palabra de Jesús es eficaz. Y cuando Él decía sí, era sí. Y cuando decía no, era no. En consecuencia, si dice que el pan es su cuerpo, entonces es efectivamente su cuerpo. Y si dice que el vino es su sangre, entonces es efectivamente su sangre. Así también cuando Él dice te perdono, efectivamente nos perdona. Además, estando ya a las puertas de su muerte, Jesús pide a los suyos que repitan este gesto eucarístico con frecuencia hasta el día en que bebe el vino nuevo en el reino de Dios. Ahora, ¿por qué Jesús hizo este gesto? ¿Con qué motivo? Podemos decir en primer lugar que lo hizo porque hizo las veces del sacerdote, que ofrece sacrificio por su pueblo, y en este caso específico Jesús se ofreció a sí mismo. En segundo lugar, porque el Cordero del sacrificio es Él, y porque entiende su muerte próxima como un sacrificio eterno de liberación. Él es el verdadero Cordero, cuya sangre se ha liberado a toda la humanidad. En tercer lugar, Jesús entiende el derramamiento de su sangre como necesario para poder liberarnos de la muerte, pues esta ofrenda va a satisfacer plenamente a la divinidad. Y en cuarto lugar, para con su sangre sellar definitivamente la nueva alianza con Dios,
requisito esencial para que el nuevo pacto tenga validez. La Iglesia va a entender el sacrificio de Jesús como único, total y definitivo. Por eso, con la muerte de Jesús ya no son necesarios más sacrificios de animales. Bastó su sacrificio, pues este ha sido eterno y completamente agradable al Padre. Gerardo, tenemos una pregunta de uno de nuestros oyentes sobre el Evangelio de hoy. Vamos a escucharla y luego seguimos con tu respuesta. Padre, soy Juan de San Miguel. ¿Me podría decir cuál es la relación de esto que nos ha contado con el sacramento de la Eucaristía? Claro, Juan, mira, trataré de responderte. Como dije al inicio, hoy celebramos la fiesta del cuerpo y de la sangre de Jesús. Es decir, hoy celebramos la fiesta de la Eucaristía. Celebramos que la entrega de su cuerpo y de su sangre bastó para todos y para siempre, y que ya no son necesarios nuevos sacrificios. Y esa entrega la repetimos en cada Eucaristía. En cada Eucaristía anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección. También celebramos que nos ha dado la posibilidad de participar de su sacrificio eterno cada vez que queramos. Y eso lo hacemos cada vez que comemos su cuerpo y bebemos su sangre. Es decir, lo podemos hacer cada vez que se realice el sacramento de la Eucaristía y comulgamos. Celebramos también que cuando comemos su cuerpo y bebemos su sangre en la Eucaristía, estamos diciéndole al mundo que deseamos participar plenamente de su camino. Le estamos diciendo que queremos optar como Él optó y proceder en la vida como Él procedió. Y finalmente, a comer su cuerpo y beber su sangre, estamos anticipando el gran banquete final del reino. En otras palabras, estamos diciéndole al mundo que cuando su camino triunfe, nos podremos sentar a la mesa con Él. Y así es como termina el Evangelio de hoy. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que bebe el vino nuevo en el reino de Dios. Ese día será el final de la historia y cuando celebremos el triunfo definitivo de la vida sobre la muerte. Pidámosle pues a Dios su ayuda para entender lo que significa el sacramento de la Eucaristía a fin de descubrir su sentido y así comprometernos a caminar su camino de verdad y de justicia y dar vida como Él la dio. Y gracias, Gerardo, por ayudarnos también a entender mejor la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, porque esto es tan bueno como la buena noticia que vamos a escuchar en este momento. El 3 de junio la Iglesia recuerda la memoria de Carlos Luanga y de sus compañeros mártires. Gerardo, ¿qué nos puede decir de esta buena noticia? Lo que te puedo decir es que Carlos Luanga nació en 1865 en el sur de lo que hoy es Uganda, en África. Fue criado en las creencias religiosas de su tribu, pero por esa época llegaron misioneros católicos conocidos como los Padres Blancos, y gracias a la predicación de estos padres y también a los misioneros anglicanos, muchos se convirtieron al cristianismo. Cuando Carlos tuvo unos 20 años, entró a trabajar como paje en la corte del rey Mwanga II, pero resulta que este rey había estudiado con los Padres Blancos. Fue instigado por los hechiceros de su reino, que estaban perdiendo poder, para que prohibiera el cristianismo. Entonces el rey inició una gran persecución, y en medio de las persecuciones, Carlos, fascinado con el anuncio de la buena noticia de Jesús, se hizo cristiano y se hizo bautizar en mayo de 1886 a los 21 años de edad. Parece que el rey también quiso que algunos de su corte participasen en ciertos actos sexuales que solía realizar. Pero como los cristianos de su corte se negaron a hacerlo, y además interferían en su estilo de vida y en su modo de gobernar, empezó una agresiva campaña para que sus súbditos abandonen la fe. Cuando el rey se enteró que Carlos era cristiano, lo hizo apresar, junto con otros 11 compañeros, para obligarlo a renegar del cristianismo. Pero como se negaron a hacerlo, los condenó a muerte. En el camino al patíbulo, los fueron torturando y matando, y finalmente, cuando llegaron al lugar de la ejecución, los que quedaron vivos fueron quemados. En 1964, Carlos y sus 11 compañeros fueron canonizados por Pablo VI, y en esa ceremonia el Papa también reconoció el martirio de los anglicanos por la causa de Cristo. Muchísimas gracias, Gerardo, por esta buena noticia. Ya estamos lamentablemente en la parte final del programa, pero antes queremos recibir la bendición de Dios. Bueno, en este día tan bonito que es el de la Eucaristía, del Corpus Christi,
Vamos a pedirle a Dios, que es bueno y misericordioso, y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca con ustedes. Gracias, Carlos. Gracias también a todos ustedes y les deseo a todos un buen domingo y una muy buena semana. Gracias. Un fuerte abrazo para ti también, Gerardo, y un fuerte abrazo para todos nuestros oyentes y para todos los peruanos que estuvieron acompañándonos en Domingo es Fiesta. Muy buenos días.